La Biblioteca Central para Ciegos presenta Bibliopodcast, un lugar inclusivo para ti, conducido por Elizabeth Caballería y Rodrigo Rojas. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, qué bueno. Eli, Ajá. ¿Sabes qué? Te tengo una propuesta. A ver, dale. Mira, a ti y a todos quienes nos están escuchando les voy a proponer algo. ¿Ya? Tengamos 5 segundos de silencio. ¿Te parece? Ya, Ya, vamos. a contar de ahora, ya. Ya. ¿Qué te parece? Ay, me parece súper bueno. ¿Sabes por qué? Ujú. Es súper interesante hacer esto. ¿Escuchaste todo lo que hay a nuestro alrededor? Sí, Los sonidos, los ruidos, todo el entorno nuestro nos entrega mucha información a través de los sonidos, ¿te diste cuenta? sí. ¿Y las ese es- personas se habrán claro. dado cuenta? Yo creo que sí. Sobre todo las personas ciegas tenemos muy buen oído. Bueno, sí, de hecho dicen que nosotros las personas ciegas tenemos súper oído, Exacto. lo cual es un mito. Todos sabemos que es un mito, pero bueno, la gente cree eso. Pero sí, el tema de hoy va a ser el Día Internacional de la Escucha. Exactamente, eso es el día 18 de julio. julio. Exactamente. ¿Y por qué? En homenaje a Raymond Murray Schafer, ¿cierto? Cierto. Esta persona que ha escrito hartos libros y que habla muchísimo sobre el sonido, sobre la escucha, sobre algo que es súper interesante para nosotros también, que es el paisaje sonoro. Sí. Él hace una diferencia entre sonido y ruido. ¿Tú me puedes contar, Rodri, cuál es la diferencia? A ver, mira, el sonido, ¿cierto? Y el ruido, la diferencia que hay entre ellos es que ruido es todo aquello que pueda molestarte. Es decir, por ejemplo, si a ti, por ejemplo, te gusta mucho la música, Ujú. tal vez para mí la música sea un ruido. Porque Claro. para mí es molesta la música. A lo mejor rock and roll. Claro, Por ejemplo, a mí me gusta el rock and roll ¿sí? y para mí, depende de mis gustos, de mi particularidad, para mí es un sonido agradable. Exactamente, pero puede que para otras personas eso termine siendo Ruido. un ruido. Exacto. Exactamente. Entonces, la definición o la diferencia entre sonido y ruido es que simplemente lo que te parece molesto, lo que te desagrada y lo que te provoca como que te perturba, ¿cierto? Claro. Eso es ruido. Ahora, lo bonito de lo que habla ¿Chafer? Murray, Sí. Schafer, sí, es que él empezó a investigar acerca de los sonidos de la naturaleza. Exactamente. Este señor hizo muchas investigaciones y hizo muchos estudios con respecto al sonido, pero todo esto lo hacía basado en algo que él decía que era el paisaje sonoro, ¿cierto? Claro. Que son todos los sonidos que tú tienes en el entorno. Por ejemplo, es muy distinto un paisaje sonoro rural, ¿cierto? Del campo, por ejemplo, Claro. al paisaje sonoro de la playa. O urbano. O el paisaje sonoro urbano, ¿cierto? Claro, claro. Son absolutamente distintos. Bueno, y él hablaba también acerca de los sonidos de la naturaleza, por ejemplo, los sonidos del agua. Ah, claro. ¿Te acuerdas Qué bello sentir, por ejemplo, el agua en estado de lluvia, el agua en estado de una cascada, Sí, el agua en estado de una gran cascada, claro. O que- un río, o un río, ¿cierto? claro. Porque es totalmente distinto el sonido que se escucha en un río, ¿cierto? En una cascada, como dices tú, una gran cascada. O el mismo mar. Así es. El mar tiene un sonido que a algunas personas les relaja y a otras como que los estresa un poco. Sí, además que el mar también tiene distintos sonidos. Exacto. Porque no es lo mismo estar en una playa quieta, ¿cierto? Donde tú escuchas las olas que vienen, que van, como a estar, por ejemplo, en un roquerío, donde Claro. rompen las olas, ¿cierto? Claro, exacto. Es totalmente distinto. Y del fuego también hay distintos sonidos del fuego. Así es. De la tierra, por ejemplo, Sí. los temblores, los terremotos. Sí, todos esos son sonidos que, bueno, más que sonido, ahí terminan convirtiéndose como en un ruido, ¿cierto?
porque Claro. es un ruido que viene de la tierra desde muy profundo y llega y es un estímulo además porque sabemos que después de ese sonido se viene un movimiento. Claro. O Y sea, ta- nos sirve como alerta también. Claro, y también del viento, que depende del tipo de naturaleza que hay alrededor del sonido del viento. Así es. Tenemos varios distintos tipos de estímulos sonoros, Claro. ¿cierto? Y en base a algunos de estos sonidos, nosotros trabajamos en un paisaje sonoro. Correcto. Puede ser una alternativa. Claro que sí, claro que sí. A pesar de que en este mundo, que en este minuto estamos en un mundo que es tan visual, ¿cierto? Que más del 80% de la información que recibimos es a través de lo visual, ¿cierto? En este minuto para nosotros que somos grandes es como novedoso saber que a través del oído, para mucha gente, es novedoso saber que a través del oído podemos también tener estímulos que son súper importantes por los sonidos que estamos escuchando. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual tenemos más conciencia o atención a todos los sonidos. Así es. O sea, imagínate, los que ven 85% visual Exacto. pasan de largo mucha información. En cambio nosotros, al escuchar al otro, ya sabemos identificarlo, podemos saber su estado de ánimo, Así es. podemos saber de dónde Sí. es, Sí. Si está nervioso, si está tranquilo, Si está cansado, si tiene sueño. un montón de información. Exactamente. Y que la gente que ve muchas veces no se da ni cuenta. No, nada, omite eso. Y ahora Exacto. para nosotros los sonidos más molestos, digamos, o los ruidos, en este caso ruidos, que perturban a la comunidad ciega son los de la calle, digamos, del diario vivir. Claro, es que mira, lo que pasa es que hay sonidos que para nosotros cuando vamos caminando, por ejemplo, Claro. en una calle, ¿cierto? Vamos por la vereda, circulando, vamos caminando muy tranquilos y de pronto viene una ambulancia o viene un carro de bomba, ¿cierto? Claro. Los bomberos. O ¿Qué- los frenazos de los autos, Claro, las bocinas. las bocinas, la maquinaria, ¿cierto? Los motores, estos autos que como le llaman ahora, que los enchulan, Ujú. ¿te has dado cuenta? Y le ponen esos gramadores Exacto. que pasan por el lado y producen un ruido que para nosotros es súper molesto. Claro. Estos que rompen las calles, los patapata le llaman. Ay, horrible. Que son como Eso unos taladros. como que me desconcentran. Sí, todos esos son ruidos que a nosotros nos sacan mucho de lo que vamos haciendo, ¿cierto? Que es ir concentrado en caminar. Exacto. Pero nosotros queremos contarle la importancia del sonido y cómo a través de él nosotros podemos hacer arte. Exacto. ¿Y cómo nosotros pudimos llegar a eso? A través del paisaje sonoro. ¿Te Exacto. acuerdas? Sí, Que nosotros a través del paisaje sonoro pudimos ayudar a que personas ciegas o personas con baja visión pudiesen también entender una pintura. A través de un relato y un paisaje sonoro pudimos lograr eso. ¿Te acuerdas, Elisa? claro, porque ellos fueron, uno percibe ciertas cosas con la atención y también usa los otros sentidos, no solamente el oído, sino que el tacto, el olfato, y de esta manera se puede crear un hermoso relato de un paisaje sonoro. Exactamente. Y ahora están algunas como proyectos mundiales viendo lo que es la contaminación acústica y cómo nosotros podemos discriminar entre sonidos y ruido y ayudar a que esto no aumente. Sí, porque es súper importante tratar de empezar a disminuir un poco todos estos ruidos que al final terminan haciéndonos daño y afectándonos muchísimo a nosotros. Y no solo a las personas ciegas, estamos hablando de todas las personas. Hay personas con TEA, ¿cierto? Ujú. Que, por ejemplo, a mí el sonido de una campana en una iglesia a mí no me molesta. Pero sí hay personas con TEA que para ellos es terrible el sonido de una campana, la campana de una iglesia. Claro. Entonces, eso ya no es un sonido. Eso, lo que para mí es un sonido, para ellos se convierte en un ruido insoportable. Ahora también depende de cada uno, ¿cierto? De algo muy personal y también de la cultura de donde tú vienes. Claro que sí, pues de todas maneras. Oye, Ajá. ¿qué te parece si incorporamos a nuestro amigo ¿Ya? y a nuestro director también, a Manuel,
a que se integre a esta conversación con Súper. nosotros. ¿Por qué? Porque él también es sonidista, ¿te parece? Ah, genial. Invitémoslo. Ya, po. Para que se integre. Manuel, ¿qué te parece si pasa y te acomodas aquí con nosotros? Hola chiquillos, muy bien, muchas gracias. No, de nada, pues, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí escuchándolos hablar de la contaminación acústica, del paisaje sonoro, del ruido, sonido y silencio, que son cosas muy importantes en la música también, ¿eh? Así Sí. es. Yo, bueno, soy sonidista, soy técnico, y con más a la parte que tiene que ver con el audio, que es un concepto que el audio es el concepto por el cual nosotros le decimos eléctricamente al sonido. Claro. Cuando ya está dentro de nuestros audífonos, en nuestros parlantes, en nuestros computadores, en nuestros mismos micrófonos que estamos usando hoy en día, Exacto. es el audio. Y bueno, pues, hablando un poco de contaminación acústica, me interesó mucho eso. Les quería contar de que existen ciertas leyes hoy en día que regulan cuánto ruido, cuánta bulla puedo meter yo en mi casa, cuánta bulla tengo que soportar y cuánto ruido puedo yo soportar como una persona saludable. O sea, cuánto ruido debo yo, a qué ruido debo exponerme para mantener mi salud en buenas condiciones Claro. auditivas. Claro. Exactamente, sí, porque oye, te has puesto a escuchar de pronto, no sé, pues los vecinos, por ejemplo, que ponen la música a todo lo que da, tus paredes y tus ventanas llegan a vibrar, Sí. ¿cierto? Bueno, y eso es un insoportable. ruido insoportable. Eso tiene una explicación. ¿Ya? Digamos, nosotros, el sonido, primero que nada, primero que todo en realidad, el sonido es una energía. Ajá. ¿Qué es el sonido? Bueno, nosotros cuando estudiamos sonido siempre nos hacen una pregunta súper que estas preguntas que a uno siempre lo dejan así como marcando ocupados. Signos de pregunta en los ojitos. ¿Qué es el sonido? Y uno trabaja con el sonido y no, yo soy sonista. Bueno, no, el sonido es una energía. El sonido es una energía que se desplaza a través de un medio de transporte. El sonido se transmite por varios medios, por varios materiales, pero nosotros lo percibimos mucho a través del aire, ¿cierto? Correcto. Claro. Ujú. Entonces estas ondas en forma de ondas se manifiesta en el aire y viaja a cierta velocidad y tiene una cierta anchura de onda. O sea, el sonido es alto, largo y profundo. Ajá. Y también tiene cierta fuerza. Ya. Entonces todas estas cosas influyen también en nuestra salud. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro oído está preparado para recibir hasta cierta fuerza Claro. y ciertas magnitudes. Ya. Entonces, esto se mide en decibeles. Claro. Claro. El sonido se puede medir en decibeles, En ¿cierto? decibeles, sí. Vino el señor Bell, y nosotros ocupamos la 10ª parte de un Bell para medir el sonido. Ujú. Y el sonido se transforma también, se mide en una base matemática de 20, de logaritmos de 20. Entonces, el sonido se mide como 10, 20, 40, 80, 160, ¿cierto? Se va Claro. duplicando. Ya. Un sonido normal, por ejemplo, de una casa, no sé, alguien cocinando, la persona viendo tele, Claro. Ya. se supone que son entre 30 a 50 decibeles. ¿Ya? Es lo que deberíamos soportar nosotros normalmente. Normalmente. Ya. Claro. Un ruido molesto como el del vecino taladrando a la pared de al lado son entre 80 y 90 decibeles, lo Ah, cual ya está restringido dependiendo de la hora Claro. del día. Sí. Yo no le puedo. Si mi vecino se le cae un cuadro, no puede hacer eso a las 3 de la mañana. ¿Cierto? Mi Oye, vecino. pero hay vecinos Claro, que o lo sea, hacen igual. No debiese, digamos. No debiese. debiese, claro. ese es el- Ese No, es el no. tema. Sí. Ahí nosotros debemos llamar a la policía local, Sí. denunciar el ruido molesto y la Esperar policía sentado debería que venir. llegue. Claro, pero poniéndonos en el caso, ¿cierto? De que nuestra, Hipotético ya. nuestra autoridad policial Ya. llegue con un instrumento para medir ese Ese ruido. Claro. y cursar la multa pertinente, porque esto Porque está excediendo los y decibeles. está permitidos. haciéndonos daño. Claro. ¿Por qué? eso. Porque a ciertas horas de la noche nosotros vamos a estar durmiendo, entonces Claro. un sonido como este nos puede hacer daño. Absolutamente.
nuestro vecino puede hacerlo entre las 8 y las 8 de la noche los días de semana. Y bueno, Claro. hay también horarios para el resto de la semana. Por ejemplo, en los domingos se puede Oye, hasta pero muy ¿quién temprano. ¿quién cumple Claro. eso? Bueno, el problema de eso no es del sonido, básicamente. Nadie lo Ni del cumple. ruido tampoco. No es ni del sonido ni del ruido, No, ya es nadie lo algo cumple. más social que tenemos que Oye, tener en cuenta también. Hablando de contaminación acústica, claramente tenemos que la culpa no es del sonido, sino que de No. quienes los emitimos. Exactamente. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, como bien hablaban ustedes del sonido de la lluvia, Claro. el sonido de una cascada, de un Sí, mar. sí. ¿Qué nos pasa con esos sonidos, chiquillos? Lo que pasa es que las ondas de sonidos, cada sonido tiene una onda. Ujú. Y la onda del mar, de la es lluvia, buena onda. A mí me es gusta. buena onda, básicamente. Es muy buena onda. Es muy buena. ¿Y qué pasa? Que se mezclan muchas ondas juntas y por eso a nosotros nos encanta y le llamamos el famoso ruido blanco, Ajá. ruido celeste, Claro. ruido rosa. Tienen que ver con unos instrumentos con los que se miden estas ondas y se representan con colores. Con colores, sí. Y son muy relajantes. Hoy en Claro. día existen máquinas de sueño. Estas máquinas de sueño a nosotros nos relajan mediante ondas de distintos colores. Las sonido blanco, rosa o celeste. ¿Ya? Estos sonidos son el típico ¿cierto? Sí, sí. O el son Ajá. sonidos distintos. El ruido blanco es el más agudo. Ya. El ruido rosa es un poco más opaco, por así decirlo. Ya. Aquí también entran los ruidos binaurales y todo esto. Ya. ¿Qué pasa? Que es ruido y sonido, la delgada línea a la que nosotros pasamos siempre cuando estamos hablando de sonido y ruido. Sí. Es que claro, que es molesto el ruido, Claro. pero... Pero eso también depende de la persona, es subjetivo también. pero sí se ha demostrado científicamente que hay personas a las que sí les afecta mucho Sí. sonidos como por ejemplo el bip de la lavadora. Claro. Y les duele el oído con el bip de la lavadora, que es una onda bastante pequeña, digamos, Sí. y aguda, Pero es muy fuerte. agudo, sí. Exacto. Sí. Otras personas, como yo por ejemplo, a mí me afectan mucho los ruidos graves como el boom, boom, boom de la Ya. fiesta, Ya. que es una onda muy, muy grande, Ajá. que es tan grande, tiene una longitud mucho más grande que nuestra cabeza y eso nos prohíbe saber de dónde viene, Claro. porque es Ay. más grande que nuestra cabeza. Manu, a mí me carga el sonido del mall. Cuando entras a También. un mall, Eso es terrible Es para nosotros. como- A mí me Porque es desagrada. un sonido ensordecedor, ¿cierto? claro, es Eso como, es. como hartas abejitas. Es como, y- claro, como que estás en un panal de abejas. Lo Y que se pasa es que escucha- nosotros tenemos dos oídos que son nuestros dos micrófonos. Nuestros dos micrófonos son omnidireccionales. Eso quiere decir que nuestros dos micrófonos se escuchan para todos lados. Ajá. Cuando el sonido es más grande que nuestra cabeza, o sea, la onda es más grande que nuestra cabeza, nosotros no podemos percibir de dónde viene. Claro. Y cuando las ondas son tan grandes, atraviesan elementos sólidos como las paredes de nuestras casas. Claro. Pero los sonidos agudos no lo hacen. O les cuesta mucho más y por eso nosotros de una fiesta siempre sentimos la bulla. No, Oye, y se que- escucha el bum, bum. Oye, qué Exacto. terrible. ¿Sabes tú que yo, por ejemplo, a una disco ni hablar? No, yo hace años Yo que... años que no voy a una discoteca No, tampoco. porque no me puedo comunicar. Sí. Nada. Es como que ya ni siquiera puedes hablar. Nada. Porque por último, cuando yo veía, iba a la disco y por último trataba de leer los labios de la persona que estaba al frente y entendía algo. Pero ahora ya que si soy una persona ciega, como que pierdo dos sentidos ya, po. O sea, Claro. ya no escucho ni Claro, veo. claro, por yo, supuesto. yo creo que para la Entonces, comunidad no. ciega, la disco es más la opción chiquillo. Sí. Es No, mejor- no vayan a la disco, cabrón. No vayan a la no, 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 le No, hace muy mal, no recomendable. buen No, camino, No, ¿cierto? yo Sí, creo que los no. pubs, ahí puede ser un poquito No, pero mejor. igual el ruido. A no ser que te sientes dependiendo. lejos de los parlantes. Claro, es que aquí hay que mencionar, por ejemplo, a las personas que ven, les pasa lo mismo con la luz. Una persona, Claro. es difícil que una persona encuentre algo, un objeto específico mirando hacia el sol, ya que la luz del sol va a llenar todo su ojo, ¿cierto? Claro, todo el y le va a campo visual. impedir, por la luminosidad le va a impedir, y aparte que el ojo se adapta a la luz y todo eso, Sí. nuestro oído hace algo muy parecido, chiquillos. Nosotros tenemos volúmenes en el cuerpo. Así como somos una mesa de sonido con micrófonos y parlantes, nosotros tenemos también volúmenes que se ajustan automáticamente mediante... Como el ojo se ajusta a la luz cuando las Claro. personas se van a lugares oscuros, nuestro oído se ajusta al sonido ambiente, escoge como el sonido promedio y se ajusta a este volumen. Por tanto,
si nosotros vamos a una discoteca o a un lugar donde haya un alto ruido, por ejemplo un aeropuerto, cuando uno va fuera del aeropuerto, ¿cierto? En las partes exteriores donde están las turbinas y estos... Ese es el sonido más alto que uno podría soportar, que son entre 100 y 110 decibeles, que se considera ya un poco insalubre. Claro. Por ende, las personas que trabajan en estos lugares deberían ocupar implementos de protección, como los tapones, los audífonos especiales. Esos Claro, audífonos. claro, De también los hecho, para el constructores. ruido se ocupan tapones. Sí, los constructores que Sí, ocupan los martillos percutores que van en el suelo. sí, los patapatas. en la que- el construcción, típico sí. patapata, Claro, ¿cierto? Sí. claro. El Ocupan galletero, eso. ¿cierto? Sí, que también. hace un ruido horrible Sí. cortando el metal. Claro. Y esto los protege a ellos de estos altos decibeles que a lo Exacto. largo de sus vidas sí les hacen daño de cualquier forma. Estos altas frecuencias, de toda esta fuerza de sonora, sí les hace un poco de daño, y por ende hoy en día existen formas también de cuidar nuestros oídos. Como nosotros hablamos en el capítulo anteriores, hablamos de cuidarnos los ojos. Claro. Bueno, también tenemos que cuidarnos los oídos. ¿Cómo nos cuidamos los oídos? Quiero darles un consejo. Ajá. Y es no subiendo tanto el volumen de nuestros audífonos, Ay, sí. Oye, por ejemplo. Oye, Ay, en el sí. metro, en la micro o en la misma calle, a mí me ha tocado personas que van, personas que Escuchando ven, música. y van escuchando música, y yo puedo ir a 2 metros de ellos y escucho la música. Sí, Sí. sí, Oye, por es supuesto. terrible, no se cuidan nada sus oídos, nada. Sobre todo la gente joven anda muy Sí. conectado con los audífonos. Claro, porque superfuertes. ellos tienen, y todos tenemos este volumen automático que de lo que yo les hablaba, que pensemos en un ejemplo, pensemos que nosotros tenemos el volumen en 0. Hay Claro. cosas que escuchamos abajo de 0 y cosas que escuchamos sobre 0. Ajá. Pero este 0 se mueve cuando nosotros escuchamos música fuerte todo el rato. Este 0 se mueve hacia arriba. Entonces, lo que está bajo 0, hoy Ujú. era lo que estaba sobre 0 antes. Ya. Y cuando nosotros escuchamos música bajito, todo el rato, y estamos en un ambiente bajito, este 0 se baja. Entonces, todo lo que antes estaba bajo 0, cero, ahora está ahora sobre está un cero. poco sobre 0. Y eso Claro. es por eso de repente a nosotros nos sucede que escuchamos algo muy fuerte o algo muy bajo. ¿Les ha Ujú. pasado que están Sí. quedándose Sí. dormidos Sí. y algo los despierta muy Sí, asustados? sí. Y probablemente fue un sonido muy pequeñito. Muy pequeño, ¿Por sí. qué? Porque el oído baja Ajá. ese 0 para que nosotros podamos dormir, y porque nuestro oído no se cierra como los párpados de los ojos. Claro. No podemos desactivar No. el sonido, ¿cierto? Sería súper rico cerrar la oreja. Oh, sí. Ya, cierra tu oreja y duérmete. Claro, cerrar la oreja y dormir. No, pero no podemos hacer eso, y por tanto sí podemos concentrarnos en nuestra cosa, y así nuestro cerebro va de cierta forma obviando el sonido que está Exactamente. exterior. Y la gran ventaja que tenemos las personas que como somos ciegos, que podemos de cierta forma prestarle más atención al sentido del oído, usarlo de una forma un Exacto. poco más entrenada, Sí, pues. y por lo tanto tenemos también que controlar nuestra concentración para poder dormir, para poder trabajar o para poder escuchar nuestro entorno al momento de Fíjate, movilizarnos. hay algo que es súper interesante. ¿Tú te has dado cuenta que, por ejemplo, a mí me pasa Ya. que he estado, no sé, en un lugar, en una calle, con harto tráfico, gente hablando, algunos protestando, haciendo no sé qué, y entre medio me concentro en el canto de algún ave. Y logro, y ese canto del ave Eso te calma. eso me calma y hace que yo el resto de los sonidos no los escuche tanto. No sé si a ustedes Bueno, que uno puede por discriminar, supuesto po. que sí. Claro. porque Eso, es como justamente, discriminar entre sonidos, eso es ¿cierto? discriminar. Justamente. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos como seres humanos, somos una máquina espectacular, ¿ierto? Claro. Y tenemos Unos más que otros, sí, sí, ¿ah? no, algunos tenemos algunos problemas, claro, algunos problemas De mecánica. de hardware, digamos. De hardware. De hardware y de ya. software también. Ya, Sí, pero no claro. hablemos de eso. Pero el punto a lo que quiero llegar es que nuestro software, nuestro gran firmware, nuestro gran software, que es el cerebro, se encarga de procesar este sonido. Este sonido, nosotros hablamos de audio cuando grabamos el podcast, ¿cierto? Nosotros hablamos de audio, que el sonido se transformó en impulsos eléctricos. Ujú. Bueno, a nuestro cerebro también llega como impulsos eléctricos, porque nuestro oído es un micrófono, básicamente, que transforma nuestra cóclea, transforma el sonido en impulsos eléctricos. Claro. Tuvimos a Katy el otro día aquí, ¿cierto? Claro, Nuestra sí. encantadora Katy, que tenía un implante coclear, que era un instrumento Ujú. que transforma el sonido en impulsos eléctricos. Es una cóclea que lleva a la verdadera cóclea de ella, lleva ya la información más o menos codificada para que su cerebro la pueda leer,
y tiene un procesador el cual elige qué sonido escuchar a ella. O sea, ella tiene un sonido, un oído selectivo. Nosotros no tenemos un oído selectivo. Nuestro cerebro es el encargado de hacer eso. ¿Y por qué lo hace? Desglosando toda esta frecuencia y toda esta electricidad que llega a nuestra cóclea, información que el cerebro la procesa. Y nosotros con nuestra concentración podemos estar pendientes de una de estas frecuencias y amplificarla, o sea, como enfocarnos. Exactamente. Tal como el ojo enfoca. Oye, como dirigirlo, ¿cierto? Oye, yo les quiero contar, fantástico eso. yo cuando recién quedé ciega, me costaba mucho identificar tantas voces. Entonces cuando primero quedé ciega, me decía, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Y después saludaba a la misma persona de nuevo, porque no cachaba que era otra. Y así saludé a mucha gente 2 o 3 veces, porque no identificaba las voces. Es que no es fácil. No es fácil al principio. ¿Te acuerdas la chica que vino a la mediación? Ay, que veras, ella estaba con antifaz. Sí, pues tuvimos una chica acá en una de las actividades que realizamos acá, de la y mediación. ella dijo que escuchaba muchas voces y no entendía nada. Nos dijo algo así como, oye, yo al principio los vi a todos los que estábamos acá y después escuché como más voces de la gente como que todos eran 3 voces cada uno. Sí, y eso es muy común para las personas cuando tú, por ejemplo, les pones un antifaz, una venda, no sé qué, les quitas la visión, aunque sea por un momento, termina siendo el oído uno de los principales sentidos que comienzan a usar. Ojo, no es que se incrementó no, se comenzó a usar, pero es como un switch automático. Eso es súper interesante eso, porque es como automático el hecho de que te vendaste los ojos o cierras los ojos y tus oídos, ¡pum! Es de todas maneras. Software el que hace esta conversión, digamos, hoy no puedo ver, bueno, voy a escuchar y claro, tengo que suplir. Porque claro, no es que se desarrolle en otros sentidos, como tú bien dices, es que el cerebro siempre está mandando información y siempre nos está haciendo sentir. Como las personas que no oyen ven mucho más importante en su cerebro las ondas visuales. Claro que sí. Y los sordos ciegos ven mucho más importantes sus ondas olfativas y las del tacto. Y claro, y las señales nerviosas del tacto y de los otros sentidos de los otros como 15 sentidos que podemos tener nosotros, como el movimiento, la propiocepción y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos una memoria en la que se van guardando todo esto, estas voces, sonidos, tonos. Así es como las personas, así como los músicos, nosotros podemos saber qué nota viene después de otra. Así es como las personas nacen de repente con el oído absoluto, que vienen con la escala musical preconfigurada dentro de su cerebro y pueden saber identificar qué nota es al tiro. Identificar la tonalidad de algún ruido, de alguna nota. Y eso tiene que ver con que su cerebro está programadísimo en el escuchar esa frecuencia. Son sensibles a esas frecuencias. Y nuestro cerebro también trabaja una frecuencia. ¿Han escuchado hablar de 440? Sí. De Juan Luis Guerra. Claro. Y la 440. La 440. Eran buenos los merengues. Eran súper buenos. Musicazos, perfecto. Eso viene desde la vibración de la Tierra. Originalmente fue 432, que se sacó un porcentaje, un porcentaje y un cálculo matemático de la vibración del núcleo terrestre. ¿Ya? ¿Para qué? Para sincronizarnos a todos con la Tierra. Uh-huh. Y bueno, hay muchas ondas más. Están las ondas Schumann también, que tienen que ver con la Tierra y con los campos magnéticos de la Tierra. Pero llegó un científico que nos puso que eso eran 440 y todos los instrumentos se afinaron en 440. En el 440 como la nota La perfecta. Ajá. Por ende, hay, por ejemplo, el acordeón de la biblioteca que está aquí guardado, estaba afinado en 432 porque era antes del 1940. Entonces cuando yo lo abrí, lo vi y está desafinado. Y resulta que no estaba desafinado, estaba afinadísimo, pero a 432. O sea, era yo el que estaba mal. Era tú desafinado. Él estaba bien. Bien afinadito. Entonces, y eso a nosotros nos hace andar también con una frecuencia mental activa. Entonces, por eso también la gente dice, oye, andamos todo tan rápido, el tiempo pasa rápido. Sí, porque estamos acelerados a 440. Claro. Entonces, con esto, terminando con mi intervención también a 440, quiero dar algunos consejos para escuchar música y para cuidar sus oídos. Eso estaría bueno, me parece muy bien. Entonces, partiendo con
Los instrumentos musicales trabajan en 440, ¿cierto? Y, por ejemplo, los instrumentos musicales que tienen un sonido dulce son porque tienen una onda sinusoidal, que se llama. Es una onda limpiecita. Escuchar este tipo de sonidos, como los cuencos tibetanos, ¿Como la flauta? como la flauta, pero llevándolo más a algo más terapéutico, por ejemplo, como los cuencos tibetanos, los sí. cuencos de cuarzo o los cuencos de metal, Sí. es un sonido beneficioso para nuestro cuerpo. Sí. ¿Por qué? Porque es un sonido que penetra en nuestro oído y en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y nos puede hacer muy bien para la salud mental, para la calma mental, para ralentizar un poco este 440 medio acelerado que tenemos en el cerebro hoy en día. Eso como consejo, la sonoterapia es un campo muy lindo, por el cual por distintos sonidos que entran a nuestro cuerpo nosotros nos podemos ir sanando y ir reacomodando nuestros pensamientos y nuestra paz mental. Exacto. No exceder el volumen de sus audífonos. Cuando su celular les diga que han estado escuchando la música muy fuerte, que hoy en día está ya programado en sus celulares, Sí. háganle caso, por favor. Y bájenlo. Sí. Porque Y después van a tener bájenlo. que usar audífonos, pero para escuchar. Imagínate. Sí, lamentablemente va a ser así. No, nosotros, como personas ciegas, debemos aún más cuidar nuestros oídos. De todas maneras. Sí. Por supuesto. Creo que es súper importante. Em, Cuidar los en sentidos que en tenemos. sus habitaciones, las cortinas, los libros, las paredes, las repiseras en las paredes, las cortinas, las alfombras. Todo eso ayuda a que el sonido de la ciudad, el ruido que puedan sentir en sus casas, también merme un poco y podamos vivir en un paisaje sonoro más calmo. Exacto. Más en silencio. Exacto. El silencio es algo también muy importante. Oye, eso es otra cosa. Hemos hablado del sonido, del ruido, qué sé yo, del paisaje sonoro, pero no hemos hablado del silencio. Qué importante que es escuchar el silencio. Bueno, en 1940 más o menos, John Cage, un bastante particular compositor, hizo una obra para piano en do mayor, y la obra tiene el pentagramas con silencios. Y vendió un disco ¿Ya? donde está la obra tocada por un pianista. Bueno, ¿Ya? ¿se imaginan cómo fue escuchar eso, verdad? Hermoso. Hermoso, Hay una me para imagino. orquesta también. Sí. Completamente. Y dura Bello. 3 minutos más o menos. Ah, ya. Silencio, completamente. Pero qué lindo. Claro, sí. Mira, Concepto. el Es silencio que eso es el concepto. es como. Claro, es como. es algo más conceptual. Es conceptual. como tener conciencia de ti, de tu cuerpo, de tu respiración, de tus sonidos internos. Sí. Porque el cuerpo, todo el cuerpo tiene distintos sonidos. La De hecho, respiración. él quería escuchar, su sueño fue muy divertido porque su sueño era escuchar el silencio. Claro. Él quería escuchar el silencio, entonces se metió en una de estas cámaras aislantes ¿Ya? y no escuchó el silencio. Escuchaba un sonido grave Ujú. y un sonido agudo. Salió y digo, no escuché el silencio, no fui capaz de escuchar el silencio. ¿Qué fue lo que escuché? Los doctores le dieron, bueno, escuchaste tu sistema vascular Claro. y tu sistema nervioso. O el corazón, Claro. ¿cierto? Claro, esos eran el sonido grave es tu sistema vascular. Claro. Y el sonido agudo es tu sistema nervioso. O sea, Claro. no pudo escuchar el silencio. No fue Don capaz. Cage. No. Oye, pero fíjate que ahora que somos grandes tenemos todos estos estímulos visuales, ¿cierto? En la calle, no sé, en todos lados. Pero nosotros antes de nacer, nuestros primeros estímulos son todos auditivos. Claro. Antes de nacer, ¿cierto? Sí. Porque nos hablan a la guatita de la mamá, ¿cierto? Y sentimos todos los latidos del corazón de la mamá, escuchamos todo eso. El ritmo cardíaco, la ¿cierto? respiración. Ujú. Sí, escuchamos todo, absolutamente todo, y ese es nuestro primer estímulo. Y después que salimos de la guatita, ya cuando nacemos, ya se fue ese estímulo y llegó lo visual. Y todos los demás. Lo perdimos. Oye, No, Manuel, oye, qué me bacán. encantó que nos comentaras todas estas cosas tan importantes que uno pasa de largo en la vida. Así es, son hartas cosas que uno a veces no le presta atención en realidad, ¿cierto? Claro. Pero es súper importante y por eso queremos darte las gracias por habernos ilustrado, oye, Manuel, como siempre, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Ojalá la gente haya tomado atención con sus oídos. Nos hayan escuchado. Hayan escuchado a estos consejos. Ojalá se cuiden sus oídos, usen audífonos, usen protectores, bueno, y no se expongan a grandes ruidos y a
bueno, cuiden su salud auditiva, ya que este día internacional de la escucha, ¿cierto? Claro. Se promulga el uso del sonido y la contaminación acústica de, bueno, nuestros autos, nuestros maquinarias que no dependen tanto ya de nosotros, sino que no podemos parar ciertos tipos de maquinarias. Ahora los autos eléctricos no suenan tanto. Así es. Hay algo positivo. Entonces vamos avanzando poco a poco en sociedad y así todos nos podemos cuidar. Exactamente. Muy Muchas bien. Que estén gracias. súper. Igual, muchas gracias, Manuel. Oye, Elizabeth, qué interesante toda esta conversación, ¿te das cuenta? Oye, me encantó. Yo voy a bajar el volumen de mi radio. Sí, ya, ahora vamos a hablar más despacio. Sí. Oye, chiquillos, bueno, esperamos en realidad que les haya gustado todo esto que pudimos hablar ahora. Ojalá que se den tiempos como para escuchar silencio, como para escuchar aquellos sonidos que les sean gratos. Dense tiempo para eso. No vivan la vida tan acelerada, no anden corriendo. Démonos tiempo para escuchar lo que queremos escuchar. Y escucharnos. Exactamente. Súper bien. Un Muy abrazo bien. para todos y seguimos nuevamente con ustedes prontito. Exactamente, en el próximo capítulo. Oye, les mandamos un abrazo gigante, cuídense muchísimo y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube como Bibliopodcast Chile. Síganos y nos estamos encontrando en el próximo capítulo. Un abrazo grande. Esto fue Bibliopodcast, un programa creado en la sala de grabaciones de la Biblioteca Central para Ciegos, Santiago de Chile.